Vamos a repasar el ABC del procedimiento de fiscalización hasta la resolución del sumario administrativo. La determinación de tributo puede ser efectuada por el contribuyente al realizar la declaración del impuesto o por la administración tributaria a través del procedimiento de fiscalización y determinación que contempla el Código Orgánico Tributario. Cuando la administración tributaria ejerce las facultades de fiscalización y determinación contempladas en los artículos 141 al 143 del Código Orgánico Tributario, deberá seguir el procedimiento que está desarrollado en los artículos del 187 al 204 de dicho instrumento normativo. El procedimiento administrativo de fiscalización y determinación es uno solo, que está conformado por dos fases. La primera de ellas es la fase de fiscalización y la segunda es la fase del sumario administrativo. El procedimiento de fiscalización y determinación, conformado por estas dos fases, culmina con la emisión de un acto administrativo que debe ser notificado al contribuyente. Se trata de la resolución del sumario administrativo. Esta resolución, de ser el caso, determinará el tributo emitido por el contribuyente, las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario y los intereses moratorios. Contra la resolución del sumario administrativo, el contribuyente tiene como medios de impugnación el recurso jerárquico y el recurso contencioso tributario. Ahora, centrémonos en la primera fase, en la fase de fiscalización. Es un proceso de investigación realizada por funcionarios facultados a tal fin, adscritos a la administración tributaria que ejerce el control sobre el tributo que se determina. Los funcionarios del CENIAT podrán realizar fiscalizaciones en tributos como el IVA, como el impuesto sobre la renta o como el impuesto a los grandes patrimonios. Mientras que funcionarios de la alcaldía, de una alcaldía de un municipio determinado, podrán realizar fiscalizaciones en el ámbito de sus competencias en tributos como el impuesto sobre actividades económicas o impuestos sobre inmuebles urbanos o impuestos sobre vehículos. La fiscalización involucra una intervención que podrá ser realizada en la sede del contribuyente. Pero veamos qué nos plantea el artículo 139 del Código Orgánico Tributario, que establece las facultades de fiscalización y dónde podrían desarrollarse estas. Señala que las mismas se realizarán indistintamente en varios espacios o varios lugares. Uno de ellos, en las oficinas de la Administración Tributaria. Otra, en el lugar donde el contribuyente o el responsable tenga su domicilio fiscal o el de su representante legal, en el caso de que se hubiese designado como tal. También donde se realice total o parcialmente las actividades grabadas y donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. En los casos en que la fiscalización se desarrolle en la sede de la Administración Tributaria, ésta deberá garantizar el carácter reservado de la información y disponer las medidas necesarias para su conservación. La Administración Tributaria podrá practicar fiscalizaciones a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables en sus propias oficinas o con su propia base de datos. En este caso, mediante el cruce de la comparación de los datos en ellas contenidos con la información suministrada por proveedores o compradores, por prestadores de servicio o receptores de servicio. Y en general, cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable que está siendo objeto de la fiscalización. Veamos cómo inicia una fiscalización. La fiscalización, cuando no se trate del procedimiento previsto en el artículo 190 del Código Orgánico Tributario, se iniciará con la notificación al contribuyente de una providencia administrativa que autoriza al funcionario a realizar dicha actuación. Esta debe identificar al contribuyente, a los tributos, a los períodos y, de ser el caso, los elementos constitutivos de la base imponible objeto de fiscalización. También debe identificar a los funcionarios actuantes en el procedimiento de fiscalización. Cualquier otra indicación que permita individualizar la investigación también puede estar contenida en la providencia administrativa que autoriza a los funcionarios a realizar la actuación. Sin autorización no hay paraíso. Esto es, que no puede iniciarse un procedimiento de fiscalización sin que haya sido notificado al contribuyente
la providencia administrativa que autoriza al funcionario a realizar dicha actuación. Llega un funcionario de la administración tributaria, se identifica con el carnet o la identificación X que pueda haber sido expedida por la autoridad administrativa. Eso no es suficiente. El contribuyente tiene que ser objeto de la notificación de un acto administrativo, una providencia administrativa, en la cual se identifica al funcionario y todos los elementos a los que hemos hecho referencia anteriormente. Luego de iniciarse la fiscalización, los funcionarios fiscales pueden formular requerimientos de documentación al contribuyente, así como realizar la inspección en los espacios donde se realizan sus actividades con efectos sobre el tributo fiscalizado. El contribuyente está obligado a facilitar la labor de fiscalización y a exhibir la documentación en la sede de su domicilio fiscal, que le sea requerido por los funcionarios actuantes. Se recomienda habilitar un espacio en el domicilio del contribuyente, cómodo, espacio suficiente, para allí aportar los elementos documentales que corresponden a la contabilidad y los soportes de la empresa, y que sea allí donde el funcionario fiscal pueda realizar la auditoría o la investigación, o al menos parte del trabajo relativo a la revisión de esa documentación. Es importante que se ejerza un control de lo que se le requiere al contribuyente y lo que se entrega a la fiscalización. Sobre esto, sobre el dónde, el cómo y el qué entregar a la fiscalización de tributos, yo les recomiendo este artículo que está publicado en el blog Gerencia y Tributos. Allí hicimos una exposición bastante densa, bastante amplia, pero sencilla de digerir, sobre cuáles son los deberes y cuáles son los derechos del contribuyente en los procedimientos de requerimiento de información por parte de la autoridad administrativa, específicamente en el caso de una fiscalización de tributos. De ese artículo quiero destacar la siguiente nota. Se ha convertido ya en una mala costumbre que muchas verificaciones y fiscalizaciones de tributos, tanto los entes nacionales como los municipales, exijan al contribuyente suministrar copias físicas y electrónicas de una ingente cantidad de información relativa a su contabilidad y soportes. Esto llegando incluso a requerir que sean llevados los soportes físicos a la sede de la respectiva oficina de la Administración Tributaria. Parte del problema parece ser la confusión de algunos funcionarios del alcance y significado de la obligación que tiene el contribuyente de exhibir documentación, que no es lo mismo que fotocopiar dicha información para ser entregada al fiscal actuante. Una recomendación. Atienda los requerimientos de explicación, de información y aclaratorias que realice el funcionario y en la medida de lo posible hágalo por escrito, asistido por el especialista que le oriente. Algunos dicen que no es necesario, sino recomendable, asistirse por profesionales especialistas en el área tributaria. Yo creo que sí es necesario, ya que es el procedimiento de fiscalización donde se construyen las bases de la mejor defensa en caso de objeciones contra el acta fiscal o luego contra la resolución culminatoria del sumario administrativo. En toda fiscalización es muy importante que tengamos en consideración que se debe abrir un expediente en el que se debe incorporar la documentación que soporte la actuación de la administración tributaria. Esto es responsabilidad de la administración tributaria. En dicho expediente se hará constar los hechos u omisiones que se hubiesen apreciado y los informes sobre el cumplimiento o incumplimiento de las normas tributarias, así como de la situación patrimonial del contribuyente fiscalizado. Ahora, establece el artículo 161 del Código Orgánico Tributario que los interesados, representantes y los abogados, es decir, el contribuyente, sus representantes o sus abogados asistentes o profesionales afines al área tributaria que asistan al contribuyente, tendrán acceso a los expedientes y podrán consultarlos sin más exigencia que la comprobación de su identidad y legitimación, salvo que se trate de las actuaciones fiscales, las cuales tendrán carácter confidencial hasta que se notifique el acta de reparo. Pero una vez que se notifica el acta de reparo, el expediente queda a disposición del administrado, a disposición del contribuyente,
para ser consultado, para conocer los elementos sobre los cuales se ha establecido el reparo que le ha sido notificado a través del acta. Durante el desarrollo de las actividades fiscalizadoras, debemos tomar en cuenta también que los funcionarios autorizados, a fin de asegurar la contabilidad, la correspondencia o los bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente sellar, presentar o colocar marcas en dichos documentos, en los bienes, en los archivos o en las oficinas donde se encuentren estos, así como dejarnos en calidad de depósito previo inventario levantado a tal efecto. Recordemos además que la Administración Tributaria tiene facultades previstas en el artículo 138 del Código Orgánico Tributario para que, en el caso de la conservación de los documentos, bien, requeridos con base en las disposiciones del Código Orgánico Tributario y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la obligación tributaria, se adopten las medidas administrativas que estimen necesario a objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de los mismos. Estas medidas deben ser proporcionales al fin que se persiga, así lo establece el Código Orgánico Tributario. Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la contabilidad o los medios que la contengan por un plazo no mayor de 30 días continuos, cuando ocurran algunos de los supuestos indicados en el parágrafo único del artículo 38 del Código Orgánico Tributario. Finalizada la fiscalización, los funcionarios actuantes levantarán un acta fiscal de reparo o, en su defecto, el acta de conformidad. Si la fiscalización estimase correcta la situación tributaria del contribuyente o responsable respecto a los tributos, periodos, elementos de la base imponible fiscalizados o conceptos objetos de comprobación, se levantará el acta de conformidad a ser remitida al contribuyente. Si por el contrario la fiscalización determina que hay incumplimiento de las obligaciones tributarias, levantará y notificará al contribuyente o su representante el acta de reparo. El acta debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 193 del Código Orgánico Tributario. Esto es indicar el lugar y la fecha de emisión, la identificación del contribuyente responsable, indicar los tributos, periodos fiscales correspondientes y, en su caso, los elementos fiscalizados de la base imponible. Debe indicar los hechos u omisiones constatados y el método aplicado en la fiscalización, discriminar los montos por conceptos de tributos y, de existir, los elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados con pena privativa de libertad. Finalmente, la firma autógrafa o la firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado. Debe el acta fiscal emplazar al contribuyente o responsable a presentar la declaración omitida o rectificar la declaración presentada previamente y pagar el tributo durante el lapso de 15 días hábiles de ser notificada dicha acta fiscal de reparo. Si el contribuyente acepta el reparo, tiene una aminoración de la sanción que resultará en solo 30% del monto del tributo emitido, aplicando en todo caso los intereses moratorios que correspondan. Recuerden que dicha sanción se ajusta en función de la variación del tipo de cambio de la moneda de mayor valor que establezca el Banco Central de Venezuela en los términos dispuestos en el artículo 92 del Código Orgánico Tributario. Eso cuando el reparo corresponda a periodos de determinación del tributo bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario del año 2020, que es el que estableció el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en el artículo 92, en sustitución del valor de la unidad tributaria, que es lo que estaba dispuesto en el Código Orgánico Tributario del año 2014. Si no acepta el reparo el contribuyente, solo debe dejar transcurrir el lapso de los 15 días hábiles sin presentar la declaración omitida o rectificar la declaración previamente presentada. No hace falta que haga una manifestación expresa de dicho desacuerdo en el lapso. Y no debe ejercerse un recurso jerárquico, recurso contencioso contra el acta fiscal de reparo, que es un acto de mero trámite. Ella lo que da es por terminada la primera fase del procedimiento de fiscalización y determinación. Transcurrido el lapso de los 15 días hábiles desde la notificación del acta, sin que el contribuyente se allane en los términos antes indicados, se inicia la instrucción del sumario administrativo, que, como ya indicamos, es la segunda fase del procedimiento de fiscalización y determinación. Se concede un plazo de 25 días hábiles a partir del vencimiento del plazo para el allanamiento
en el cual el contribuyente debe formular los descargos y promover las pruebas para su defensa. En caso de que las objeciones contra el acta de reparo versen sobre aspectos de mero derecho, no se abrirá el sumario correspondiente, quedando abierta la vía jerárquica o judicial. Si el reparo corresponde a precios de transferencia, el plazo de 25 días hábiles para la presentación de los descargos y el aporte de las pruebas se extiende a 5 meses. Pero si deja constancia el acta fiscal de indicios de defraudación, el plazo se reduce a solo 15 días hábiles. Finaliza el sumario y se debe emitir la resolución en la que se determina si procede o no la obligación tributaria, señalando de forma circunstanciada el ilícito que se está imputando al contribuyente. En dicha resolución se debe indicar la sanción pecuniaria que corresponda, así como los intereses moratorios, intimando al pago del tributo y accesorios que sean procedentes. La resolución culminatoria del sumario administrativo debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 201 del Código Orgánico Tributario. Ahora veamos lo relativo a los plazos para la notificación de la resolución culminatoria del sumario administrativo, muy importante. Este plazo se contará a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de descargo. Si se constatan los indicios de defraudación, la Administración Tributaria tiene 180 días hábiles para notificar la resolución culminatoria del sumario administrativo. Si se trata de la materia relativa a precios de transferencia, el plazo es de 2 años. Para todos los demás casos, distinto de los anteriores, la Administración tiene un tiempo perentorio de 1 año para notificar la resolución culminatoria del sumario administrativo. Ahora veamos los efectos de no notificar dentro de dichos lapsos la resolución culminatoria del sumario administrativo. Si se constatan los indicios de defraudación plasmados en la resolución, no perime el procedimiento, es decir, no hay un lapso de caducidad del sumario administrativo. En cambio, si son los demás casos y la Administración Tributaria no notifica en los 2 años cuando se trate de materia de precios de transferencia o al año para todos los demás casos, el acta queda invalidada sin efecto legal alguno y queda concluido el sumario administrativo. Es decir, si la Administración le hace un reparo en materia de impuesto al valor agregado, si no hay elementos, no hay indicios que se constaten relativos a la defraudación, entonces la Administración Tributaria tendrá un lapso de 1 año desde que vence el plazo para que se presenten los descargos y se presenten las pruebas contra el acta fiscal. Tendrá un lapso de 1 año la Administración Tributaria para notificar la resolución culminatoria del sumario administrativo. Si no lo hace en ese plazo, queda concluido el sumario, el acta invalidada, es decir, el reparo fiscal queda sin efecto legal alguno. Hay que destacar que el Código Orgánico Tributario prevé que en estos casos la Administración podrá iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización y determinación. Es decir, debe comenzar desde el principio, porque si el acta queda invalidada, requeriría hacer una nueva fiscalización. Pueden tomarse todos los elementos que estén constituidos, que estén incorporados en el expediente administrativo a este nuevo procedimiento. Pero debe iniciarse nuevamente el proceso de fiscalización, comenzando desde el principio, con la notificación de la providencia administrativa que autoriza al fiscal, que puede ser el mismo o puede ser otro, a realizar la investigación fiscal. Y continuar todo el procedimiento. Una vez notificada el acta fiscal, se abre el lapso para el allanamiento, aceptación del acta, que de no ser aceptada, abre el lapso abre la instrucción del sumario para que el contribuyente presente en el lapso de 25 días las pruebas, el escrito de descargo contra el acta fiscal. Y ya hemos visto todo lo que corresponde al procedimiento de fiscalización y determinación de tributos. Desde que se inicia la fiscalización
hasta que se notifica la resolución del sumario, que da por culminado el sumario administrativo. Después de ello, todavía hay la posibilidad de que la Administración Tributaria haga un control posterior. Este control posterior surgirá cuando por causa sobrevenida tenga conocimiento la Administración de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubieran producido un resultado distinto al que fue plasmado en el procedimiento de fiscalización y determinación. O cuando existan elementos que hagan presumir que el funcionario responsable del procedimiento de fiscalización y determinación se encuentra incurso en uno de los delitos establecidos en la Ley contra la Corrupción. En estos casos, la Administración Tributaria queda facultada para realizar una nueva investigación. Debe entonces estar muy pendiente el contribuyente de no incurrir en una desviación en el delito, ¿bien?, que implicaría que pueda la Administración Tributaria realizar una nueva fiscalización, un nuevo procedimiento de determinación sobre un periodo que ya ha sido objeto de investigación. Bueno, de esta manera damos por cerrado este ABC del procedimiento de fiscalización hasta la resolución del sumario administrativo. Soy Camilo London, especialista en gestión tributaria, líder coordinador del proyecto Gerencia y Tributos Consultores, que siempre les acompañan agregando valor a la gestión profesional. Reitero nuevamente el agradecimiento al equipo del Colegio de Contadores Públicos de Nueva Esparta por esta invitación a poder aportar al gremio de la contaduría pública en el mes en que celebramos la promulgación de la ley de ejercicio de esa digna profesión.